amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar esta bota navideña con material 100% para reciclar y con sus accesorios o sus muñecos decorativos. En realidad este video es 2x1 porque les enseño primero, la primera parte es cómo hacer la bota navideña y luego cómo hacer los muñecos para que decoren este proyecto. Mírenlo aquí. Espero que les guste, que lo pongan en práctica y también espero saludarlos al final. Recuerda que una manera de apoyarnos es regalándonos tu me gusta, suscribirse totalmente gratis allí en el botón rojo. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito y como te digo es totalmente gratis. También comparte este video con las personas que sepas que les puede ser de ayuda, ya sea por WhatsApp, Facebook, por donde quieras. Y también déjanos tu comentario, que es muy importante para nosotros saber qué te pareció este proyecto, si te ha sido de ayuda, si vas a vender, si lo vas a hacer para regalar o para decorar tu hogar. Entonces empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno, y estos yo creo que son la mayoría de los materiales que necesitamos para realizar este proyecto. Aquí tengo variedad de fieltros en colores, materiales. Todo esto no se va a ir, sino que no voy a, digamos, a picar las telas para mostrarles poquitos, pero la verdad muchas de las cosas que vamos a utilizar en cuanto a las telas son piezas pequeñas o son retazos que vamos a manejar. Aquí, por ejemplo, tengo fieltro en color marrón, pero tengo bambino, fleece o polar en color rojo, camel, negro, blanco. Tengo este paño Lenzi estampado que viene con puntos dorados. De este que se llama Jersilón, piel de durazno, piel de ángel, ¿sí? O también pueden utilizar polilicra o telas que sean suaves, ¿sí? De manejar o de trabajar en color rosa pálido o color durazno pálido, que en realidad este es un color como durazno. Una pieza pequeña de guata, esta es de la que es prensada de 5 milímetros, una pieza pequeña, no hay que comprar cosas muy grandes o sea mucha cantidad, no es necesario. Silicona caliente, tijeras, lápiz, bisturí. En este caso voy a utilizar un tubo de cartón de los que se utilizan para la cocina, pero si no lo tienen entonces pueden utilizar dos de lo de baño. Vamos a reciclar un poquito y esto lo vamos a transformar y la verdad va a quedar muy bien. Otro que tengan, ¿sí? No tiene que ser necesariamente este tubo, puede ser hasta uno de PVC que sea grueso porque esto igual lo vamos a forrar. Entonces allí o acetato o también una botella plástica de las que sean pequeñas, ¿sí? Ustedes allí van jugando con los materiales. Algodón de relleno, alfileres, hilos, agujas y el protagonista que nos va a ayudar mucho es una botella de estas plásticas PET. Esta es de 3 litros. Si no la encuentran de 3 litros, les sirve también la de 2 litros y medio, 2 litros. Y ahora les voy a enseñar cómo sacar la pieza. Igual antes de este video había hecho unas botas para muñecos que las hice también con material reciclado. En la parte superior derecha les dejo el enlace para que los conozcan porque ese les puede servir también para otro diseño. Y pueden aplicar esto que les voy a enseñar yo para también zapatos de muñecos. Entonces estos son como los materiales. Aquí tengo de este millaré o trencilla que también le dicen en color dorado para decorar. Cordón de este dorado de 4 milímetros. Tengo ojitos, pueden utilizar varios, pueden pintar como les he enseñado. La verdad yo les doy muchas opciones y en el transcurso del video mientras voy explicando también voy dando muchos tips. Si de pronto se me ha olvidado algo, entonces recuerden que igual en la caja de la descripción que está debajo del título, allí siempre les dejo la lista completa de los materiales y también el enlace para que descarguen los moldes. Algo que vamos a utilizar, pues aquí yo tengo es una caja de estas que traen pizza. Tengo una caja que la voy a reutilizar. ¿Qué les recomiendo? Estas cajas el cartón es muy bueno y pueden reutilizarlo para hacer trabajos manuales. Estas cajas las empresas no las reciclan, las empresas que se llevan tanto el icopor como estas cajas de alimentos no las reciclan porque ellas a veces pues se untan de la grasa de los alimentos, entonces ellos no se las llevan, pero nosotros lo que podemos hacer es limpiarlas muy bien con paños húmedos, limpiarlos muy bien, dejarlos secar y sí le podemos dar uso en estas manualidades. Por favor eviten botarlas porque la verdad las botan y esto no lo recicla nadie, entonces nosotros sí podemos darle uso. Bueno, no hablando más, comenzamos un proyecto más aquí en este canal.
Bueno, aquí tengo mi cartón. Este cartón, como es de un empaque de alimentos, entonces no es tan grueso como el de las cajas de cartón, que a veces vienen, no sé, botellas de otro tipo de cosas, vinos, galletas o otras cosas que vienen empacadas ya a granel para distribuir en las tiendas. ¿Listo? Esta es muy delgadita. Esta es de aproximadamente 1,5 centímetros de grosor. De esta voy a cortar 2 piezas para luego pegarlas con silicona y que me quede una sola. Si quieren pueden hacerla más. Yo voy a intentar sacar 3 piezas de esta caja para que me quede un poquito más gruesa, más alta. Y de las cajas tradicionales, entonces cortarían 2 y las pegan. ¿Listo? Aquí es porque estoy trabajando con el material que tengo. Por ejemplo, por aquí se ven partes donde he limpiado. ¿Sí? Estas partes donde he limpiado, esto se deja secar y ya no va a quedar ni oliendo a alimento ni nada. Eso es un poquito de grasita de pronto que viene de los alimentos. Y ya luego de que lo limpiamos, lo dejamos secar y entonces vamos a empezar a sacar los moldes. Ustedes de pronto no se preocupen mucho por sacar el molde, porque yo se los dejo listos en el blog. Pero si quieren aprender así de cero cómo se sacan, entonces lo pueden hacer como voy a hacer a continuación yo. Previamente, que no les dije, previamente esta es la botella que vamos a utilizar. Aquí yo las lavé muy bien, pero esta no se me alcanzó a secar. Ya tengo otra ya cortada que ya previamente ya está seca, pero les voy a mostrar. Aquí principalmente lo que voy a hacer es la cola de la botella. La cola de la botella, si miran aquí se ve una marca. Creo que de pronto ustedes allí pueden notarlo. Aquí hay una marca. Entonces no voy a cortar con el bisturí sobre la marca, sino que voy a subir 5 milímetros más, si quiero hasta 1 centímetro más. Corto para que me quede la colita. Entonces de pronto con un marcador ustedes empiezan a marcar todo el contorno así, todo el contorno. Luego introducen un bisturí o una cuchilla, algo así, pero es solamente para introducirla. No es no es para cortar totalmente la botella. Solamente es que vamos a marcar. Ya ahí introduje, mire que ya corté. Y luego con las tijeras, cuando ya tengan un orificio, voy a empezar a cortar por todo el contorno, pero no en la línea donde termina la colita de la botella, sino como les dije, 5 milímetros o 1 centímetro más también puedo hacer. Y esto lo voy a hacer por todo el contorno. Bueno, aquí entonces ya la sequé, aproveché de una vez que ya está abierta, entonces seco la pieza muy bien por delante y por dentro y por fuera. Y ahora lo que hago es medir aproximadamente de qué altura quiero que me quede la bota. Aquí casualmente también la botella tiene una marca de donde es la parte tubular a donde empieza ya el pico de la botella, por decirlo así. Entonces lo mismo hacemos allí, marcamos con el bisturí y hacemos el mismo proceso. No se los voy a enseñar otra vez a cortar porque pues ya lo hice con la colita de la botella, pero aquí ya introduzco y ya luego sería cortar todo el contorno como hice con las tijeras. Entonces aquí lo voy a poner a un lado porque ya tengo otra lista. Espero mirar a ver qué les puedo compartir con la parte superior de la botella. Vamos a ver qué hacemos. Pero aquí entonces ya tengo las 2 piezas. Tengo la puntera y tengo la parte de atrás del zapato de la bota. Por ahora esto no lo voy a trabajar. Voy a sacar la plantilla que necesito en el cartón, que es lo base para que ustedes aprendan a sacarlo dependiendo el tamaño de su botella. Esta es de 3 litros. Ya hay de muchos tamaños, ¿no? Hay 2,5 litros, hay de 2 litros, entonces de ese tamaño también va a variar el grande de su bota. Entonces aquí lo que voy a hacer es marcar la circunferencia, ¿sí? Sin ir a perder la parte circular de la cola de la botella. Voy a marcarla. Y ya marqué, se puede decir que la parte de adelante de la bota, y ahora voy a marcar la parte de atrás de la bota. Si pueden ver, voy a marcar aproximadamente entrando 1 centímetro. En las botas que les enseñé antes para los muñecos les dije que aproximadamente medio centímetro porque es una bota pequeña, pero como esta es una bota grande, entonces le voy a poner aproximadamente 1 centímetro y voy a hacer lo mismo, voy a marcar.
Bueno, ya tengo aproximadamente, no tienen que ser exactas, miren que me salgan exactas. Y ya ahora aquí lo que voy a hacer es unirlas, pero en el centro no lo voy a hacer recto. Miren que no lo voy a hacer recto, lo voy a hacer como una pequeña curva para que me quede con forma de zapato. Entonces aquí lo voy a hacer. Esto a ustedes lo que les digo, no les va a tocar probablemente hacerlo porque yo les dejo el molde ahora. Pero es para que aprendan de cero cómo sacar el molde de su bota. ¿Listo? Para las que de pronto tengan la bota más pequeña. Esta figura la voy a cortar, en mi caso 3 veces, porque mi cartón es delgado. Para las que lo vamos a hacer con este cartón, 3 veces. Para las que lo vamos a hacer o lo van a hacer con el cartón tradicional, entonces 2 veces. Eso es para que nos dé la mayor dureza o mayor consistencia. Si quieren pueden cortar 3, 4, 5 piezas para que les quede más duro. Ya es decisión de cada una. Entonces vamos a proceder a cortarlo. Bueno, como ya tengo la base, ¿sí? La guía, entonces esta me va a servir para marcar todas las otras. Aquí como pueden ver, entonces ya está el molde, ya lo transferí en una hoja para que ustedes puedan tener el molde exacto del que yo estoy realizando en este momento. De las piezas de cartón decidí cortar 4, pude sacar 4 piezas limpias de la caja. Entonces miren, las voy a pegar muy bien con silicona caliente y esta, miren aquí está la prueba de que el molde está a ras. ¿Listo? El molde de cartón está a ras para el cartón y para la tela, que en este caso vamos a hacer la suela de color negro. Entonces esa suela sí tiene que estar la tela más salida, aproximadamente pues teniendo la tolerancia de la altura que nos queda. Ya les voy a mostrar exactamente de cuánto nos quedaría para que así podamos forrarla. Si la pegamos nos queda aproximadamente casi de 1 centímetro y necesito que cubra bien, entonces vamos a hacer una tolerancia alrededor de 2 centímetros para cortar la tela, en este caso ya de color negro porque es la suela. Les vamos a ir pegando y les voy mostrando, así ustedes también se van dando una idea de cuál es el trabajo que estoy haciendo. Bueno, en ese momento entonces del molde ya saben, sacan la pieza de cartón, las que necesiten para que sea bien firme, sacan la pieza para cubrir la suela del cartón y sacan otra pieza idéntica a la del cartón porque esta es para cubrir este trabajo que voy a hacer. Aquí voy a pegar un poquito, solamente un poquito porque no quiero que se me vean grumos, pero voy a aplicar un poquito como un hilito de silicona para pegarlo en la tela y no se me vaya a mover ahora. Entonces esta la voy a poner aquí. Listo, entonces eso va a evitar que se me mueva. Y ahora lo que voy a hacer es cortar. ¿Dónde están mis tijeras? Allá, aquí están mis tijeras para tela. Voy a cortar un poco los extremos, voy a picar un poquito para que me permita aplicar silicona y empezar y llevar toda esta pieza así en el contorno de la plantilla de cartón. Cuando ya la tenga pegada, entonces voy a poner esta encima para que me la cubra y quede bien bonita.
Bueno, así queda la plantilla, por decirlo así, la base del zapato. Lo voy a dejar a un lado y ahora voy a cortar una pieza en guata y una pieza en color rojo, ya sea en fieltro, fleece, pañolensi, la que ustedes decidan. Entonces vamos a cortar una en guata y una en color rojo. La distancia que hay de extremo a extremo en esta circunferencia es de 24 centímetros. Voy a medirla de nuevo para que me quede, sí, 24 centímetros. Entonces las voy a cortar las dos, porque cuando arme la parte delantera de la bota, la puntera, no quiero que se me vea estos espacios que tiene la base de la botella. ¿Listo? Y esto permite que nos quede mejor trabajada, que quede un poquito mejor. Bueno, aquí tengo entonces lo que corresponde a la cola de la botella. Lo voy a ubicar sobre la guata y ya previamente puse a que mi pistola de silicona se enfriara, así que no estuviera tan caliente, porque eso hace que se derrita el plástico de la botella. Entonces voy a aplicar un poco de silicona aquí en el contorno de la guata, así también le voy dando tiempo de que se enfríe. ¿Sí? Miren que ahí ya se está enfriando, entonces esto va a evitar que se derrita la botella. Lo estoy solamente aplicándole un poquito y cuando lo suba cubro, y esto también intento que cubra hacia la parte interna y me quede la pieza totalmente cubierta de la guata. Esto lo hago para evitar que me queden estos pliegues. Necesito que me quede un poquito más liso, que se vea como las puntas de los zapatos, la puntera de las botas. Entonces por eso es que le estoy colocando la guata. Si no la tienes, también puedes de pronto ponerle un poquito de plastilina o de porcelana fría aquí. Y si en últimas no lo quieres hacer, entonces solamente lo que haces es forrar directamente con la tela. ¿Listo? Pero mira que aquí se va a notar un poquito de que no está totalmente lisa la base interna. Esto también lo podrías hacer con una pieza con media esfera de icopor y quedaría también muy bien. Entonces aquí voy a empezar, voy a ponerla en el centro y voy a empezar a pegar la guata. Ya la silicona que tengo alrededor ya está más fría, no está caliente, o también pueden trabajar la silicona líquida, ¿no? Sino que se demora un poquito más. Entonces aquí voy a intentar, ella se pone muy chicluda, pero logro mi objetivo. Miren que hasta se despega en algunos lados porque ya está fría, y miren que en la parte que la necesito así disimula un poco más las puntas de la cola de la botella. Entonces cuando ya haya secado, podemos hacer retoques también en la parte que se deje pegar. Yo puedo hacer retoques para que quede bien cubierta también por aquí, y conecto de nuevo la pistola de silicona para que vuelva a calentar, porque ahora la pieza que voy a poner ya es la puntera como tal, o sea, ya es la pieza que va a cubrir la punta de la bota. Entonces aquí ubico la pieza, que es la tela al revés, al derecho está a este lado, y la voy a ubicar. La ventaja que tiene, ya ahora puedo pegar con silicona caliente y voy a cubrir así toda esta. Aquí tengo todavía hilos de silicona y voy a empezar a poner ya siliconas en la guata y voy pegando toda la pieza de la tela.
Bueno, así queda entonces la pieza. Mire que sí disimula un poco los picos, ¿sí?, de la cola de la botella. Y ahora vamos a elegir la mejor cara, la que nos quede en el frente de la bota. Vamos a elegir la que mejor se vea. Listo, entonces yo creo que en mi caso es esta. Entonces ella quedaría así. Miren, así queda. La voy a pegar con silicona. Voy a voltearla y por todo este contorno, así todo lo voy a untar de silicona. Bueno, ya quedó lista la puntera. Ahora voy a empezar a trabajar la parte de atrás de la bota. Entonces lo que hago es ubicarla y voy a aproximadamente dibujar cuál sería el espacio que necesito para que esta pieza calce perfecta con la punta. ¿Listo? Para que ella entre y parezca que hacen parte de lo mismo, ¿no? Los zapatos normalmente uno los ve así. Entonces tengo que mirar cuál es la altura. Entonces aproximadamente utilizando el mismo dibujo, aquí está mi altura. Según eso, aquí es donde tengo que empezar a hacer el orificio. Más o menos así. Miren que yo no es perfecto, ¿no? Yo por lo menos voy marcando. Esto como afortunadamente no se ve, entonces yo voy haciendo como una marca con el marcador. Y voy dando una idea a dónde va a entrar aproximadamente. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a cortarla. La voy a cortar menos, no me voy a ir hasta arriba. La voy a cortar un poquito menos y poco a poco, no sé si lo digan en otros países, pero voy cuadrando mi pieza, voy cuadrando la pieza para ver qué tan bien me está quedando. ¿Listo? Entonces miren, yo aquí la pongo y creo que le falta todavía un poquito, entonces puedo seguir cortando. Ya sé que de aquí no me voy a pasar, pero entonces aquí voy cortando poco a poco hasta que quede en la medida exacta. Yo igual les voy a dejar apuntado en la hoja donde estoy sacando los moldes, les voy a dejar apuntado aproximadamente cuál fue mi medida. Listo, y así ustedes se van guiando mucho más. Entonces creo que todavía me falta un poquito. Y allí creo que me calzó bien. Lo que pasa es que debo tener en cuenta, lo puedo hacer hasta si quiero, hasta la medida que tomé, porque esta pieza también va forrada con la guata. La bota también va forrada con guata y va forrada con tela. Entonces eso va a permitir que quede un poco más grueso. ¿Listo? Pero yo creo que allí, miren si lo ven de perfil, miren que esta pieza de la botella quedó sobre la puntera. Entonces a mí me parece que allí ya está bien. Bueno, ya tengo lista la puntera, está aproximada, no es perfecta. Intento hacer el arco. Listo, me quedó de 6 centímetros la altura. Entonces ahí ya está lista. Ahora lo que voy a hacer es trabajar las telas, igual como hice con la base y la puntera de la bota. Entonces esta tiene una medida, ojo aquí, tiene una medida de 41 centímetros por 26. ¿De qué depende esta medida? Del tamaño de su botella, el contorno. Entonces ya ustedes lo miden y sacan que aproximadamente de ese contorno unos 2 centímetros más para que puedan pegarlo con silicona o coserlo si lo quieren coser y puedan armar las piezas correspondientes. Miren, una de guata y una de tela. Entonces ya saben, de 41 centímetros por 26. Aquí lo que voy a hacer es que es muy fácil para de pronto aquellas personas que no cosen porque no les queda tiempo, porque quieren trabajar muy rápido, voy a pegarlo con silicona caliente. Pueden utilizar silicona líquida si me preguntan, sí pueden usarlo, sino que se demora un poquito más en secar. Entonces aquí miren, ya lo pego y ahora lo pongo al derecho. Listo, que quede bien pegado. Y ahora voy a hacer lo mismo con la tela. Aquí tengo el derecho, este es el derecho, y le voy a poner
silicona o si quieren lo pueden coser. Bueno, ahora cuando esté seco, cuando esté bien seco, a mí todavía me falta porque está fresco, pero cuando esté bien seco, lo manipulamos, le damos vuelta a la pieza. Así. Listo, miren que queda como si lo hubiera cosido, queda muy bien. Y esta pieza la voy a introducir en el cuerpo de la botella. ¿Listo? Acá no sé si de pronto aquí les muestro. Miren a ver si ahí sí se ve. Sí, ahí sí se ve. Con mucho cuidado. No se preocupen por la abertura, luego la hacemos, pero por eso era necesario que se hiciera antes, porque ya cuando ya tuviera la tela y la guata puesta es más difícil ponerme a marcar. Ubico que quede bien en la parte de atrás, miren que quede esto, que quede bien en la parte de atrás de la bota, ¿listo? Y que me quede la abertura también. Él va a quedar un sobrante en la parte baja y también en la parte superior, porque la idea es cubrir un poco la botella, o sea, hacer esto, ¿listo? Pero voy a poner a que la pistola de silicona se enfríe para poderlo manipular, o también lo pueden hacer, como les digo, con silicona fría, silicona líquida. Bueno, aquí puse toda la silicona, acá la puse excepto donde sé que va a ir, ¿sí? En la parte de la bota que se va a unir con la puntera. Solamente lo coloqué en el resto, ahí estoy esperando que se vaya secando y aquí ya está mejor. Entonces voy introduciendo la guata. Bueno, ya está así. Entonces ahora lo que hice fue darle vuelta a la pieza de color rojo y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a introducirla teniendo en cuenta dónde quedó la unión. Miren que queda bien. Después de que uno la trabaje bien, no se va a ver, no se va a ver pegamento, no se ve mal. Listo, miren que queda bien trabajado. Entonces ahora lo que hago es introducirlo, pero me quiero guiar por el mismo lugar donde puse el de la unión de la guata. Bueno, aquí voy a hacer el mismo proceso que se hizo con la puntera, solamente es pegar la tela a la guata con bastante silicona, ya no se nos va a derretir en este caso la botella porque se está pegando sobre la guata. Y en la parte baja, aquí donde está el orificio que vamos a poner en la puntera, lo que voy a hacer es cortar por el centro sin llegar al extremo, ¿no? Porque recuerden que tenemos 6 centímetros de tolerancia allí. Sin llegar voy a cortar como si fuera un arco, pero mucho más pequeño. Un arco más pequeño, así. Miren, un arco más pequeño. Y esto, si lo pueden observar allí, esto lo voy a ir pegando. Pero entonces tengo que hacerle como unas cortaduras semejantes o similares a las que pegué, a las que hice aquí en el contorno. Que corté un poquito y entonces empiezo a pegar para que me vaya dando la forma. Bueno, ahora entonces voy a empezar a pegar la tela a la guata interna de la bota. Entonces aquí voy a aplicar bastante silicona. Esto tampoco se va a notar mucho, o sea, lo trabajamos bien porque la idea es trabajar las cosas que se vean muy bonitas, pero con el peluche no se va a notar mucho. No sé si allí de pronto se puede ver.
Bueno, aquí como pueden ver, vea, vamos arreglando todo, vamos dejando secar un poco la silicona, la pistola de silicona y luego vamos retocando esos espacios que de pronto necesitamos que nos queden mejor, listo, que quede mejor terminado. Igual en la parte superior, luego quitamos los hilos de silicona, todas estas cositas, estas imperfecciones. Y ahora lo que voy a hacer es que ya necesito en este caso la puntera de la bota y voy a poner silicona caliente por todo este contorno. Voy a aplicar por ahora solo en estos, no voy a aplicar en el arco, ¿sí? Por ahora en el arco no, porque si necesito moverlo o algo, luego unto la demás tela de silicona y ahí sí queda horrible el trabajo. Entonces por ahora lo que les digo, silicona solo a la curva y en la parte interna, no es en la parte externa, miren, es en la parte interna de la tela, cosa de que si se riega un poco la silicona llegue hasta el borde de la parte externa de la base y no se me vaya a manchar toda la tela. Ahora que ya lo tengo así, espero que se seque bien y en ese momento si puedo, con mucho cuidado, aplicar un poco de silicona, ¿sí? en estas partes, miren que aquí se ve mi mano, mi uña, entonces en estas partes aplicar un poquito y sostener. Lo podemos hacer con silicona caliente y con silicona líquida. Bueno, ya así queda, miren que ya queda la bota integrada, la aplican silicona, siempre con mucho cuidado para no ir a manchar la tela y que no vaya a quedar fea. Ahora voy a hacer un cordón, por decirlo así, voy a tomar de la tela negra y voy a enrollarla que me quede como un cordón y lo voy a colocar aquí en todo el contorno. Algo que me gustaría también, si no hacen esto, es poner de este tipo de cordón. No sé si de pronto al fondo, no sé si al fondo se ve, voy a mostrarles aquí este muñeco. Este es un Santa que hice hace ya tiempo, hace como 1 año o 2 años creo, y si ven el cordón que le puse dorado a las botas es muy lindo. Lo más probable es que aquí a un lado le ponga la foto de él para que puedan verlo mucho mejor. Entonces ese me gustaría utilizarlo, pero no lo tengo y ya estoy sobre la hora. En este momento les estoy grabando y estoy ya sobre la hora, sobre el tiempo para poderles compartir. Entonces por eso no lo voy a hacer así, sino que voy a hacer un cordón en la misma tela negra. Voy a enrollarlo muy bien, que quede aproximadamente de 1 centímetro, centímetro y medio el grosor. Aproximadamente lo que tomaría son como 3-4 centímetros de tela y lo enrollo y me quedaría como un cordón, y así lo pondría aquí en todo el contorno para que me quede mucho más bonito, quede mejor terminado, ¿sí? Se vea mejor la bota. Bueno, así quedó entonces mi tubo, por decir así, mi cordón de fieltro. Este en realidad es el polar o también le dicen fleece o bambino. Es el muy fácil también para trabajar, pero lo pueden hacer con fieltro también. Si llegado el caso no tienen polar, entonces háganlo con fieltro. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a empezar a poner silicona en la unión que hay entre la bota y la plantilla y voy a pegar que me quede muy bien, ¿sí? Muy bien delineado, miren que quede bien entre los dos, así por todo este contorno lo voy a ir poniendo, que quede bonito, para que el trabajo se vea bien terminado, ¿listo? Lo que es donde se pegó, la parte de atrás, la unión del cordón, entonces debe quedar tapado también, por ejemplo así, tiene que quedar tapado también, entonces miren cómo nos da, ¿sí? Un acabado bonito. Voy a ir pegándolo para que lo vayan viendo.
Bueno, así va quedando. Miren que queda el cordón de el fleece por todo él, por toda la bota. Ya si quieren la dejan así, o si quieren darle un toque más navideño que tenga mucho más brillo, dorado o algo, podríamos ponerle. Yo les sugerí desde el principio una trencilla. Miren la trencilla, les da mucho color y la verdad decora hermoso. Entonces ahora posiblemente lo voy a pegar, pero voy a trabajar la parte superior de la bota. Aquí normalmente tiene peluche. Entonces, algo que no les puse en en la lista de materiales cuando inicié, no les mostré el peluche ovejero. De este venden piezas, afortunadamente. Ustedes pueden ir a los almacenes. En mi ciudad sí venden desde 25 centímetros de ancho por 1,50, perdón, un 25 de largo por 1,50 de ancho. Pero esto lo hacen cuando no es temporada navideña. En temporada navideña lo mínimo que venden son 50 centímetros, ¿sí? Medio metro. Entonces por eso es bueno a veces empezar a trabajar con tiempo, porque todavía tienen del año pasado con precio viejo y te venden cantidades más poquitas. Entonces les recomiendo que compren. Yo de este sí tengo desde el año pasado, entonces no he comprado en este, pero ya me va a tocar. ¿Qué voy a hacer? Voy a cortar una pieza de 10 centímetros. 10 centímetros de ancho y el largo que corresponda al contorno de la bota. Entonces eso es lo que voy a por ahora señalar, y voy a hacer el mismo proceso que hice con la guata y la bota. Voy a pegarla por dentro y luego lo voy a poner en la parte de afuera. Entonces mientras tanto voy a empezar a marcar. Bueno, aquí tengo la pieza. Voy a hacer lo mismo que hice con las otras. Lo voy a pegar aquí para unirlo. Lo pueden coser si tienen una máquina o quieren coserlo, háganlo. Yo lo hago por practicidad y también para enseñarles a aquellas que no les gusta o que no tienen la forma de coser. Solamente es una puntada, pero en este caso sería pues solo la silicona. Dejamos secar muy bien. Bueno, aquí entonces voy a ubicar, siempre teniendo en cuenta por dónde inicié. Entonces voy a introducir el peluche. Miren, lo introduzco aquí. Todavía no lo voy a pegar, solamente lo voy a introducir y ahora sí voy a empezar a cubrir. Todavía no lo peguen, solamente ubíquenlo bien. Lo mismo que se hizo con las otras. Miren, así quedaría en la parte interna. Se pegaría sobre la tela, ya sobre la roja y la guata, que ahí está aún. Listo, entonces voy a empezar a pegar. Bueno, cuando lo van pegando, entonces miren, ya va dando la forma. Hay que ser muy paciente, tampoco todo va a pegar inmediatamente. Lo otro es que es como es silicona caliente, entonces cuidado con quemarse, porque yo ya me quemé. Este sí me dolió harto porque me quemé toda la parte superior y la cutícula de la uña, pero bueno, ahí vamos. Pero entonces con mucho cuidado, siempre hay que advertir, trabajar no tan rápido, no con afán de entregar, por ejemplo, las cosas, sino que hacerlo lento. ¿Listo? Ahora aquí, para que no me quede así como que ay, se pegó y ya, vamos a doblar un poquito. Miren cómo queda bonito. Lo doblamos un poquito y eso nos da una apariencia todavía mucho más linda. Entonces vean, lo doblamos todo por todo el contorno, solo un poquitico, y lo pegamos con la silicona también. Y miren que queda como más popocho, queda como más gordito. Entonces miren cómo se ve de lindo.
Bueno, ahora voy a tomar el cordón dorado de 4 milímetros y voy a hacer como unas especies de cordones o agujetas, creo que le dicen en México. Es un cordón normal, lo voy a poner aquí en la mitad, se puede decir que de la puntera. Lo voy a sujetar con alfileres para que así no se me vaya a mover y poder trabajarlos bien. Entonces aquí voy a empezar a introducirlos. Miren, el truco es los alfileres. Cuando ya lo tengan en el lugar que ustedes quieren, entonces ahí sí utilizan la silicona para pegarlos. ¿Listo? Bueno, así quedan entonces. Solamente es con mucho cuidado ir pegando o ir poniendo la silicona y ir ubicando el cordón. ¿Listo? Ya ustedes ven si le quieren poner moños o si lo quieren decorar mucho más en esa parte. Aquí entonces lo que les dije yo del millaré lo voy a pegar aquí en el contorno. Eso le va a dar una decoración extra. Solamente con poquita silicona, no vayan a exagerar porque como la trencilla es delgada, entonces no se les vaya a ir de pronto la mano. Voy aplicando así por todo este contorno y la voy pegando. Bueno, aquí ya tengo la bota, listo, ya está la bota lista. Esta es la bota que les quería compartir y ahora voy a seguir trabajando. Se puede decir que en este video hay dos proyectos porque uno es hacer la bota navideña, la bota de Santa, con material reciclado, como pudieron ver, transformar cartón y una botella PET en una bota navideña. No es difícil, es solamente ponerse manos a la obra. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces los accesorios con lo que le voy a decorar, voy a hacer dos muñecos, un Santa y un reno. Entonces voy a empezar a trabajar en ellos. Bueno, aquí tengo los moldes de los muñecos con los que voy a decorar la bota. Entonces les voy a dar, como quien dice, la cantidad de piezas para que sepan cómo tienen que trabajarlas. Bueno, por ejemplo, para el Santa, aquí tengo una pieza. Si esta pieza en realidad depende del cono o del tubo de cartón,
porque este tubo de cartón mide 21 centímetros, si no estoy mal, 22. Ese tubo mide 22 centímetros. Si van a tomar los dos de papel de baño, que los peguen así con cinta, si los pegan muy bien con cinta y van a hacer lo mismo que con el tubo de cocina, estos le darían una altura de 17 centímetros. No vamos a cortar la pieza a ras, sino que la vamos a cortar que quede más larga para que podamos introducirlo y así cubrir la pieza y nos quede ya totalmente cubierta. Entonces de eso depende esta pieza. Si la van a hacer con el tubo de cartón, esta mide 22, o sea que aproximadamente yo la corté de 30. Listo, esta es de 30. Y el contorno, pues lo que nos dé para cubrirlo, así. Entonces este va a ser el cuerpo de el Santa y también pueden hacerlo con otros personajes, ¿no? Pero yo en este proyecto lo voy a hacer con el del Santa. Sería una pieza para el gorro, son 2 piezas, para los guantes 4, los bigotes 2, las barbas 2, la cara o la cabeza 2, para los brazos serían 2, la nariz 1 y este es el ribete del gorro que sería 1 también. Y para el reno, que solamente en realidad voy a hacer la cabeza y las manitos, entonces sería para la cabeza 2, la trompa 2, las orejas 4, las astas 2, las paticas serían 4, en este caso sí sería, y 1 de la nariz. ¿Qué voy a hacer en estas? La mayoría de las piezas las voy a coser en puntada recta. Entonces todas estas, por ejemplo aquí que está la barba, la voy a coser por todo aquí sí pueden ver, lo marqué, aquí les voy a acercar, lo marqué. Entonces todo esto lo voy a coser y le doy vuelta. Lo mismo la cabeza, también los guantes, el gorro, los bigotes. Ese va a tener la misma puntada recta. Las mangas lo que voy a hacer es doblarlo. O sea, estas son 2 piezas, una para cada brazo del Santa. Entonces lo que voy a hacer es doblarlo y coserlo. Entonces ahí me saldrían los 2 bracitos. Para el reno voy a coser también puntada recta por toda la trompa, lo mismo la cabeza, puntada recta, dejo, bueno, en este caso la cabeza es así, dejo en esta parte abierto para poder dar vuelta y rellenar. Igual yo les voy mostrando, voy a hacer la puntada, les voy a mostrar qué puntada se hace y luego les mostraría cómo quedaría cada una cosida. La única pieza que no le voy a hacer puntada interna, sino que le voy a hacer puntada festón, va a ser a las astas y a las paticas, ¿sí? A esa es lo único, pero también les voy a mostrar cómo hacerlo. Bueno, entonces voy a empezar a coser para darle forma a estos muñecos. Bueno, aquí ya tengo cada una de las piezas, todas ya las que corresponden, por ejemplo, al Santa. Están cosidas por la parte interna en puntada recta, como aquí pueden ver, por ejemplo, en la barba. Lo cosí todo el contorno y dejé este lado, lo dejé abierto para poderle dar vuelta a la pieza y luego poder rellenarla un poquito. La verdad, en este proyecto no las voy a rellenar en exceso, o sea, que queden bien rellenas, que se vean firmes, bonitas para poderlas trabajar. Entonces miren, todas estas están así. No les he podido compartir la verdad antes porque
como tenemos fin de semana completo en este momento, muchas casas de mis vecinos hacen fiestas y la música se escucha muy fuerte y posiblemente el video YouTube lo penalice por copyright. Entonces por eso es que me ha tocado por secciones, por eso me quemé, porque estaba tan fuerte la música que para evitar que se escuchara, entonces cuando metí la mano me quemé con silicona. Entonces si de pronto al fondo se escucha un poco, voy a intentar ponerle más bien música navideña al video para que no me lo vayan a desmonetizar. Bueno, la pieza por ejemplo que es del gorro, miren, ella se ve de brillitos porque en la parte del derecho está con brillos. Aquí lo cosí a mano, pueden ver por ejemplo en la parte de atrás cómo se ve la costura, así queda en la parte de adelante. A esta le vamos a dar vuelta. Listo, utilizamos un lápiz o algo que nos ayude a darle vuelta para que nos quede como un tubito. En esta ocasión no utilicé peluche por mostrarles otras opciones, pero la que no quiera hacer esta parte podría reemplazarlo por peluche, ¿sí? El que les he mostrado en la bota o en otros que les he mostrado en otros proyectos que les puede ser de ayuda. Entonces esta pieza la volteamos también todas las otras piezas que corresponden al Santa. En cuanto al reno, por ejemplo, aquí tengo la cabeza, tengo las orejas también ya cosidas, también les voy a dar vuelta. Aquí tengo las astas, las cosí en puntada festón, que ya les voy a mostrar cómo hacerlo. En puntada festón dejé la parte de abajo abierta para rellenar. Esta pieza queda así. Esta textura o este tipo de costura permite que se vea muy bonito, ¿listo? Entonces por eso quise hacerlo. En este caso, por ejemplo, miren, el molde está a ras. No le dejé tolerancia porque como queda con la costura externa, entonces lo dejé así. Y en cuanto a las paticas, ya cosí una y les voy a mostrar con esta la puntada. Entonces voy a acercar la cámara para que puedan verlo bien. Entonces vamos a introducir esta pieza. Las patas tampoco van a tener tolerancia, se va a cortar exacto. Creo que aquí tengo la plantilla, aquí tengo el molde, entonces lo vamos a cortar exacto. Miren, no lleva ni un centímetro más ni nada, sino que se va a coser en todo el contorno y ya luego lo rellenamos la pieza y queda lista. Bueno, ya tengo todas las piezas, todas las tengo ya al derecho. Las piezas que no voy a rellenar son la boa que hice para el gorro, que esta es para colocarla aquí en esta parte. Entonces esta boa no la voy a rellenar, esta queda aparte. Otra pieza que no voy a rellenar son las orejas del reno, aquí están las orejitas. Lo que sí voy a hacer es zurcirlas para que queden así en esta posición, pero no las voy a rellenar, las dejo aquí a un lado. Y el resto sí, a excepción también del gorro. El gorro tampoco lo rellenamos. Le podríamos poner un poquito de algodón, pero cuando ya sea el momento de poner la cabeza. Mientras tanto, entonces solamente van a quedar estas piezas sin rellenar y las otras todas las rellenamos y las sellamos. Bueno, cuando ya tengan rellenas las piezas, por ejemplo, miren que a las astas continuamos con la misma puntada, entonces ya queda listo. Lo mismo vamos a hacer con las paticas del reno. Aquí ya sellé una con puntada festón, que fue lo que se cosió en todo el trayecto de estas piezas. Y por ejemplo, aquí en los brazos del Santa también lo hice. Lo voy a hacer también en los guantes porque aquí esto no se va a notar. Luego le ponemos un peluche o una cinta y entonces esto no se va a ver.
En cuanto, por ejemplo, las barbas, miren cómo quedan rellenas, no está totalmente rellenas, solamente un poco para que no vaya a perder la forma. Aquí sí voy a sellar con una puntada de pronto un poco más disimulada, que se vea un poquito mejor. Listo, vamos a hacer una puntada, puede ser invisible, ¿sí? O una que vaya de un lado hacia el otro y no vaya a poner, no se vaya a ver tanto los hilos como se ve en la festón. Entonces aquí estoy haciendo esto para sellarla. La misma puntada voy a hacer para la trompa. Bueno, aquí entonces ya cerré, lo cosí normal con una puntada invisible, y lo que voy a hacer ahora es que el hilo lo voy a traspasar o lo voy a poner hasta el otro extremo, digamos que es como en la mitad, aquí en este extremo, ¿sí? Miren así, y voy a envolverlo por todo el centro. Listo, ya luego organizamos bien el bigote, que nos quede listo. No lo rellené, no lo quise rellenar. Entonces aquí lo que voy a hacer es solamente hacer unas puntadas para que me quede así ya con forma de bigote. Tomo uno de los lugares y lo anudo, y así entonces ya me queda firme. Les voy enseñando cositas así poquitas para que ustedes también las pongan en práctica en otros trabajos. Entonces este, por ejemplo, ya lo terminé. Entonces se puede decir que el bigote está listo, que cuando sea el momento de colocarlo solamente es ubicarlo bien en el sitio y listo. Bien, así quedaría entonces el bigote. En este momento lo único que me falta por sellar serían los guantes, la cabeza de ambos, para empezar entonces, se puede decir, a darle forma a este proyecto. Bueno, ya estoy terminando de coser casi todas las piezas. Ahora esta es la que corresponde a la cabeza del reno. Lo que vamos a hacer es una puntada envolvente. Pueden hacer la que quieran, en realidad lo que les digo, esto no se ve mucho, pero para que quede bien terminado y entonces ustedes se puedan lucir, ya sea con sus clientes, con sus amigas, con lo que sea, va a ser un trabajo bien hecho. Entonces lo que yo hago es que introduzco la aguja por la parte interna, por decir así, donde es el cuello, la saco por el frente, vuelvo y la introduzco, la saco, vuelvo y la introduzco, la saco, y así. O sea, lo que hago es envolver la aguja en la tela, miren, así. Y uno cuando va alando, y ahorita les muestro cuando la alo, entonces vuelvo y introduzco, sale así hasta terminar todo el contorno. Esta puntada es muy fácil, muy fácil. Y entonces miren, aquí terminé, ya di toda la circunferencia y lo único que hago es alar y estoy surciendo la pieza. Miren, queda bien terminada. Ahora lo único que hago es un nudo y ya, y entonces me queda la cabeza terminada del reno. Ahora estoy cosiendo la que corresponde a la nariz. Entonces pueden ver la circunferencia, estoy haciendo una puntada intermedia, recta intermedia, y así la voy a terminar. Entonces aquí ya termino, miren que surzo, y antes de cerrar o de sellar pongo un poco de algodón de relleno, pongo un poquito de algodón de relleno, y ya lo que hago es surcir, o sea, lo mismo que hice con la cabeza, se puede decir, y anudo. Eso es todo lo que hay que hacer, y ahí ya nos quedaría la nariz del Santa.
Bueno, ya tengo todas, absolutamente todas las piezas listas, las narices, orejas, bueno, cada una de las que ya les he mostrado. Entonces voy a empezar a armar y así ustedes van identificando las piezas, ¿listo? Igual en los moldes siempre les dejo la información de qué parte es, cuántas piezas se deben cortar. Y recuerden, creo que esta ya es la tercera vez que lo digo en el video, que debajo del título encuentran la descripción y en la descripción siempre les dejamos la lista de materiales y el enlace donde compartimos de manera gratuita los moldes. Entonces voy a empezar a armar. Aquí está la cabeza del reno y esta es la trompa. Entonces lo que voy a hacer es pegarlo con silicona. Si lo quieren coser, pueden coser, pero yo lo voy a pegar con silicona, ¿listo? Entonces voy a poner aquí, sostengo muy bien hasta que seque. Bueno, después de haber pegado la trompa, miren que estaba pegada con silicona, lo pueden coser. Yo les compartí un video donde he cosido la trompa, ese estilo de trompa, y queda también muy bonita. Por aquí les dejo la foto del proyecto para que lo vean, cuál es otra técnica que pueden utilizar. Pero para las personas que solo quieren o utilizan silicona caliente, entonces esta sería la opción. Ahora lo que voy a hacer es pegar las orejas aquí a un lado, así, les voy a pegar las orejitas y por consiguiente también las astas o los cuernos, ¿listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ya aquí tengo entonces las orejas, las astas, la trompa pegada. Entonces lo que voy a hacer es una línea, se puede decir, en la trompa para dividirla y que nos dé mayor forma. Ustedes dirán que de pronto por qué la cabeza y la trompa están en distinta nivel. Es porque ahora que les muestre la bota, no sé si de pronto aquí se va a notar, bueno, la cabeza va a descansar sobre la trompa. Entonces por eso necesito que la trompa quede abajo del nivel de la cabeza, ¿listo? Entonces bueno, vamos a hacer esto. Lo único que tengo que hacer es introducir la aguja. Esta es una aguja capotera, tiene 10 centímetros de largo y el hilo, lo que hice fue que tomé 3 hebras de hilo, o sea que a cada lado quedaron 3 y 3, serían 6, para pasar una vez este hilo en la tela, ¿listo? Aquí en lo que es la cabecita del reno. Entonces eso es lo que voy a hacer. Espérense, aquí les muestro. Luego entonces de hacer la línea en la trompa, aquí en este centro pongo silicona. Voy a pegar la nariz que ya les enseñé a hacer. Miren, aquí está. Ahí ya pego la nariz. No se nota el nudo ni nada de lo que hice en la parte superior con el hilo. Aquí puedo aplicar también un poco de rubor. Y los ojos que le voy a poner son los que son tipo tornillo. Ya previamente con las tijeras le quité el tornillo. Le quité los tornillos. Y voy a pegar los ojos. Bueno, aquí entonces ya terminé el reno, aquí tengo las patitas y ahora les voy a enseñar cómo lo voy a ubicar en la bota. Entonces aquí a un lado, ahora voy a empezar a trabajar la cabeza que corresponde o el proyecto que corresponde al Santa. Aquí tengo esta,
que es la cabeza, las barbas, el bigote, ¿sí? Así va en este sentido, la nariz, que ya se las enseñé también a hacer, aquí está también, varias piezas, ¿no? Pero entonces vamos a empezar con la cabeza. Igual pueden coser, pero yo la voy a pegar con silicona. Recuerden que si les falta, luego hacen retoques. Bueno, ya termino aquí. Ahora lo que voy a hacer es trabajar el gorro. Recuerden que tenemos el gorro, la boa, que es para pegarla en todo el contorno para decorarlo, y un pompón, sí, este es un pompón número 3, un pompón número 3 para pegarlo aquí en el extremo del gorro. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer, lo voy a pegar con silicona, todo con silicona, para que no tengan que coserlo. El que quiera coserlo lo puede hacer. Entonces con mucho cuidado vamos a ponerle la silicona y empezamos a pegar. Bueno, ya listo el gorro. Entonces, para que no vaya a quedar de pronto tan delgado, flaquito en estas partes, pues lo que hacemos es, con un poquito de algodón de relleno, pongo en la parte superior, más que todo es en la parte superior, porque el resto va a ir con la cabeza. Entonces miren, coloqué solamente un poquito, miren que solamente se pone un poco, como más que todo en la parte superior del gorro, y lo vamos a ubicar en la cabeza. Miren, así, bien ubicado, que la parte baja del gorro tape, por decirlo así, el inicio de las barbas. Miren cómo queda, y lo pegamos con silicona caliente. Lo ubican bien y pegan. Bueno, ahora tengo lo que corresponde a los brazos y los guantes. Entonces lo que hago es, después de que los haya cerrado, los pego, y en la parte entre el brazo y el guante lo voy a decorar. Lo pueden decorar con el mismo peluche con el que se hizo la bota, si quieren, o con otros, ¿no? O hacer la misma técnica que se hizo en el gorro del Santa. Yo voy a utilizar de esta lana, como aquí les voy a mostrar, se llama estambre. Nosotros normalmente le decimos es lana ovejera, pero este le dicen también estambre. Ella tiene aproximadamente de grosor 1 pulgada, ¿sí? Aproximadamente. Mire que es casi como del ancho de un dedo pulgar. ¿Listo? Entonces, esto es lo que voy a hacer. Lo pego y lo decoro, por decir así, si va a ir así. Lo decoro con él alrededor para que me tape la imperfección de cuando lo haya pegado. Y así quedan listos entonces los brazos.
Bueno, ya tengo entonces los brazos, todo lo que es, digamos que lo que más cuerpo le da al trabajo. Ahora voy a tener la pieza, voy a forrar la pieza de cartón, del tubo de cartón con la que previamente les mostré. Entonces lo único que hay que hacer es poner silicona y forrar esta pieza, ¿listo? Entonces eso es lo que voy a hacer. Vamos a forrarla. Bueno, en este proyecto entonces vamos a jugar es con este tubo de cartón. Esto es lo que va a ser parte del cuerpo del Santa. Entonces lo que hago es ubicarlo, ¿sí? Ubicarlo en el extremo. Miren que aquí está ubicado, les muestro de cerca. Entonces voy a poner silicona caliente y lo pego. Luego, como podrán ver ahorita que cuando empiece a pegarlos igual les voy a mostrar, podemos introducir los brazos, podemos ponerlos hacia los lados, hacia arriba, hacia el frente, ¿sí? Como ustedes deseen colocarlo. Él se puede decir que también nos sirve como la idea, como adorno para colocarlo en plantas o en otros proyectos que tengamos para hacer. ¿Listo? Entonces vamos a pegarlos y aquí les voy mostrando. Bueno, y entonces así queda el Santa. Miren cómo queda. Ahora sí voy a decorar la bota. Aquí se las voy a alejar para que la vean un poquito. Este es para que vaya en la parte interna. ¿Listo? Es como, miren que ya es una bota, pero esto también simula aquí como si fuera la chimenea. ¿Listo? Entonces aquí les voy colocando el Santa. Si ustedes quieren lo pegan o lo dejan solamente así. Por ejemplo, esta bota también es ideal si quieres utilizarla como botellero. Aquí voy a colocar el reno, mírenlo, aquí creo que se nota. Entonces este es el momento de pegarlo. Voy a aplicarle la silicona porque tiene que quedar bien firme. Entonces aquí lo voy a pegar. Sí, aquí queda. Entonces ahí va dando la forma. Esperamos a que seque muy bien. Recuerden que con la silicona siempre tenemos que esperar a que seque muy bien. Y voy colocando también las paticas. Las pego porque esas también toca pegarlas. Puedo pegar una aquí, la otra al otro lado, así, para que decore. Ya las voy a pegar y les muestro. Bueno, así ya quedaron pegadas las piezas de cada una de las cosas que le quería colocar a la bota. Aquí tengo unas luces que vienen, miren, ellas son como unas luces LED, vienen por 20 bombillitos. Estas son viejitas, estas no las puedo, por ejemplo, en ningún momento, digamos, ofrecerlo a alguien porque se me cayó la cajita, se partió, entonces me quedo solamente para decorarles cuando quiera decorarles algo. Entonces esta, por ejemplo, la introducimos en varios lugares de la bota, alrededor de los muñecos, si quieren ponerle luz, ¿no? No es que sea algo que tengan que hacer, pero miren cómo va dándoles ese toque iluminado y bello que es la Navidad. Eso lo voy a colocar también por acá, un poquito, para que ilumine. Vamos a ponerle por aquí. Esto como es un alambre dulce, es un alambre muy delgado, no se nota mucho. Entonces voy a colocarle más en la parte interna, a ver si de pronto me ilumina un poquito. Y el mecanismo
también lo voy a introducir. Como el Santa aún no lo he pegado, entonces puedo sacarlo un momento si quiero, poner todas las luces adentro, el mecanismo también. Puedo poner, por aquí les voy mostrando, por acá, y cuando quiera lo apago o lo prendo. ¿Listo? Entonces ahí está. Este es el trabajo que quería compartirles hoy. Espero que haya valido la pena la espera. Tuve algunos inconvenientes, algunos accidentes para poderles compartir. No quería compartirles solamente la bota, porque ya anteriormente les enseñé a hacer otras botas pequeñas para los muñecos, pero quería hacerles la bota navideña con material 100% para reciclar, que es la botella, el cartón. Y ya pueden ver que con un poco de tela y otros accesorios, por ejemplo estos extras como es el reno y el Santa, lo pueden decorar de una manera muy diferente. Aquí les voy mostrando para que vean cómo queda la parte de atrás. ¿Sí? La bota, aquí se las acerco para que vean cómo se ve la bota. Si no necesariamente tienen que decirle a sus clientas con qué lo hicieron, solamente presentar el proyecto y miren que está muy bonito. Creo que la idea es también sencilla, no es muy complicada, es trabajarla con mucho amor. Y miren cómo les queda entonces este proyecto para decorar en Navidad. Recuerda que si llegaste hasta aquí y te gustó mi trabajo, te gustó nuestro trabajo, regálanos tu me gusta, es una manera de apoyarnos. Si ese me gusta es importante, el compartir también en la parte de abajo hay como una flecha. Esa flechita es para compartir, lo pueden compartir en grupos de Facebook, en WhatsApp, donde ustedes quieran compartir este video. También déjanos tu comentario en la parte baja, hay una casita o una cajita, perdón, de comentarios. Allí nos puedes dejar tu comentario para saber qué te pareció este proyecto. Suscríbete en el botón rojo, si está en rojo es porque aún no te has suscrito y eso es una manera de apoyarnos para seguir creciendo. Y queremos agradecer también a todas las personas que nos acompañaron en el chat. Besos y abrazos para todos. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.